Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. No fue dramático. No hubo gritos ni portazos. Fue en una sala de reuniones con paredes de cristal, un martes por la tarde, con una taza de café frío entre mis manos. Mi jefe, Richard, estaba sentado frente a mí con esa postura que adoptaba cuando quería parecer comprensivo pero firme. Ya sabes, ligeramente inclinado hacia adelante, manos entrelazadas sobre la mesa, expresión seria pero no hostil. Como si estuviera a punto de darme un consejo de vida que yo debería agradecer. Laura, apreciamos enormemente tu trabajo. Nadie cuestiona tu desempeño con los clientes. Pero para el puesto de vicepresidenta de cuentas necesitamos algo más que resultados. Me quedé mirándolo, esperando que continuara. Había pasado los últimos 6 meses preparándome para ese ascenso. Todos en la oficina sabían que el puesto era prácticamente mío. Llevaba 4 años en la empresa, gestionaba las cuentas más importantes. Había superado todos los objetivos del último año. No era arrogancia, era simplemente lógica. ¿Algo más?, pregunté. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Richard suspiró, como si le doliera tener que explicármelo. Presencia ejecutiva, Laura. Ese factor intangible que hace que la gente te vea y piense, esta persona puede liderar una división. Es cuestión de energía. De cómo te presentas. De autoridad natural. Me quedé en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. ¿Presencia ejecutiva? Había escuchado ese término antes, flotando en pasillos y reuniones de liderazgo. Siempre me había parecido una de esas frases vacías que la gente usa cuando no tiene argumentos reales. Pero nunca pensé que la usarían conmigo. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. ¿Puedes ser más específico?, pedí, manteniendo el tono profesional. Richard se movió incómodo en su silla. Bueno, es difícil de definir exactamente. Pero cuando entramos a una sala con clientes nuevos, por ejemplo, o cuando presentamos en reuniones de dirección, hay una cierta presencia que se necesita. Un carisma ejecutivo. Asentí lentamente. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba procesando. Estaba procesando que después de 4 años de mantener felices a los clientes más exigentes de la empresa, de responder correos a las 11 de la noche, de volar a Seattle en domingo porque un cliente tenía una crisis, de aprender cada detalle de cada cuenta hasta poder recitar sus métricas de memoria, resulta que no tenía suficiente carisma ejecutivo. ¿Y quién ha conseguido el puesto?, pregunté, aunque ya lo sabía. Marcus recientemente ha demostrado un gran potencial. Creemos que tiene la visión estratégica y la presencia que buscamos para este nivel. Marcus. Claro. Marcus llevaba 2 años y medio en la empresa. Un tipo simpático, sin duda. Alto, voz grave, buen conversador. Gestionaba 4 cuentas, ninguna especialmente complicada. Llegaba puntual a las reuniones, hacía presentaciones decentes, caía bien. Pero sus números eran mediocres en el mejor de los casos. Entiendo, dije finalmente. No sabía qué más decir. Esto no significa que no tengas futuro aquí, Laura. Eres valiosa para el equipo. Pero quizás este puesto en particular no es el camino adecuado ahora mismo. Me quedé mirando mi taza de café, viendo cómo se había formado una película grasosa en la superficie. Había una mancha marrón en el borde donde mis labios habían tocado antes. Pequeños detalles que de repente parecían muy importantes porque no quería mirar a Richard a los ojos. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algún área en la que pueda trabajar para desarrollar esa presencia? Pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no había respuesta real a esa pregunta. Richard me dio la sonrisa comprensiva de alguien que cree estar siendo amable. Estas cosas son difíciles de enseñar, Laura. O las tienes o no las tienes. Pero sigue haciendo el excelente trabajo que haces. Hay otros caminos para crecer aquí. Salí de esa reunión en piloto automático. Caminé de vuelta a mi escritorio, me senté, miré la pantalla de mi ordenador sin ver realmente lo que había en ella. Mis compañeros cercanos evitaban mirarme directamente. Claramente ya se había corrido la voz. En una oficina de planta abierta, los secretos duran aproximadamente 15 minutos.
Esa noche, en mi apartamento, me serví una copa de vino y me senté en el sofá con mi portátil. Abrí mi carpeta de evaluaciones de desempeño. 4 años de calificaciones excelentes. Comentarios de clientes elogiando mi trabajo. Correos de Richard mismo agradeciéndome por salvar situaciones difíciles. Un premio a la empleada del trimestre 2 años atrás. Y entonces abrí el perfil de LinkedIn de Marcus y lo miré fijamente durante un rato largo. No sentía rabia todavía. Eso vendría después. En ese momento solo sentía una especie de agotamiento profundo. Como si hubiera estado corriendo una maratón creyendo que la meta estaba a 1 kilómetro, y alguien acabara de decirme que en realidad estaba a 20, y además en dirección contraria. Lo que Richard no entendía, lo que nadie en esa oficina realmente comprendía, era lo que significaba gestionar 11 cuentas Enterprise en una empresa de software empresarial. No era solo enviar correos bonitos y sonreír en reuniones. No era solo mantener contentos a los clientes, como si los clientes fueran mascotas que necesitaban palmaditas ocasionales en la cabeza. Déjame explicarte lo que realmente hacía. Mi cuenta más grande era una cadena nacional de hospitales. Habían comprado nuestro software de gestión 3 años atrás, antes de que yo llegara. El sistema ayudaba a coordinar inventarios médicos entre diferentes sedes. Cuando me asignaron esa cuenta, estaban a 2 meses de cancelar el contrato. El software no funcionaba como esperaban, nadie en su equipo sabía usarlo correctamente, y mi predecesor básicamente había desaparecido después de cerrar la venta. Pasé 3 meses yendo cada 2 semanas a sus oficinas. No a hacer presentaciones elegantes. A sentarme con su equipo de operaciones, uno por uno, y enseñarles cómo usar cada función. A entender sus flujos de trabajo reales, no los que aparecían en los manuales. A descubrir que necesitaban modificar el software para adaptarse a regulaciones sanitarias específicas que nuestro equipo de producto ni siquiera sabía que existían. Convenció a nuestros ingenieros para hacer esas modificaciones. Peleó con producto para priorizar funciones que este cliente necesitaba. Me quedé en llamadas hasta las 10 de la noche resolviendo problemas técnicos con su equipo de IT porque nuestro soporte técnico ya había cerrado. Y funcionó. No solo renovaron. Ampliaron el contrato. Compraron 2 módulos adicionales. El año pasado, esa cuenta sola generó $320,000 para la empresa. Pero claro, yo no tenía presencia ejecutiva suficiente. O mi cuenta de retail. Una empresa con 150 tiendas en todo el país. Su contacto principal, Jennifer, era difícil. Esa es la palabra amable. Tenía estándares altísimos, tolerancia cero para errores, y una habilidad especial para encontrar problemas donde nadie más los veía. 3 account managers habían pedido ser reasignados antes de que me tocara a mí. La primera llamada con Jennifer duró 2 horas. Me hizo preguntas sobre aspectos técnicos del software que ni siquiera sabía que existían. Me dijo directamente que esperaba que yo durara 3 meses como mucho, como todos los anteriores. No discutí con ella. No intenté impresionarla. Solo le dije, entiendo que has tenido malas experiencias. Dame 3 meses. Si no ves mejora real, puedes pedir que te asignen a otra persona. Esos 3 meses casi me matan. Jennifer enviaba correos a las 6 de la mañana con listas de problemas. Quería informes semanales detallados. Cuestionaba cada número, cada proceso, cada decisión. Pero yo respondía a cada correo, preparaba cada informe, explicaba cada decisión. Sin quejarme. Sin drama. Al 4.º mes, Jennifer me llamó. Laura, necesito que sepas algo. Eres la primera persona de tu empresa que realmente escucha lo que necesitamos. No solo lo que quieren vendernos. Esa cuenta ahora valía $280,000 anuales. Y Jennifer se había convertido en una de mis mejores referencias. Había recomendado nuestro software a 3 empresas más en su sector. Pero aparentemente eso no importaba tanto como tener una voz grave o llenar una habitación con tu presencia o lo que sea que Marcus tuviera y yo no. Cada una de mis 11 cuentas tenía una historia similar. No eran solo números en un informe trimestral. Eran relaciones construidas llamada a llamada, correo a correo, problema resuelto a problema resuelto. Sabía los nombres de los gerentes de operaciones. Sabía qué clientes preferían comunicarse por correo y cuáles por teléfono.
Sabía quién tenía presupuesto aprobado en qué trimestre. Sabía qué funciones del software usaban realmente y cuáles solo estaban ahí porque alguien en ventas las había prometido durante la negociación inicial. Mantenía hojas de cálculo detalladas para cada cuenta. Fechas de renovación, obviamente, pero también últimas actualizaciones implementadas, problemas pendientes, contactos clave y sus roles, métricas que les importaban, proyectos futuros que habían mencionado, hasta cumpleaños de los contactos principales. No porque fuera obsesiva, sino porque esos detalles importaban. Cuando un cliente enviaba un correo con un problema, yo no solo reenviaba el ticket a soporte técnico y esperaba. Hacía seguimiento. Verificaba que el problema se resolviera. Si tardaba demasiado, escalaba internamente. Si la solución técnica no era suficiente, buscaba alternativas. Los clientes lo notaban. Confiaban en mí porque sabían que yo no los abandonaría con un problema sin resolver. Mis 11 cuentas representaban el 43% de los ingresos anuales recurrentes de la empresa. No era casualidad. No era suerte. Era trabajo real, invisible, del tipo que no se ve en presentaciones trimestrales pero que mantiene las luces encendidas. Y ahora Marcus era vicepresidente de cuentas. Marcus, que una vez olvidó una reunión importante con un cliente porque lo había anotado en el calendario equivocado. Marcus, cuya estrategia de retención era básicamente enviar correos genéricos preguntando cómo van las cosas, cada 2 meses. Marcus, que era simpático y alto y tenía una risa contagiosa en las reuniones de equipo. Los siguientes días en la oficina fueron extraños. Mis compañeros no sabían cómo actuar conmigo. Algunos me evitaban directamente, como si el fracaso fuera contagioso. Otros me daban palmaditas comprensivas en el hombro que solo hacían que todo fuera más incómodo. Marcus mismo vino a mi escritorio el miércoles. Laura, espero que no haya tensión entre nosotros. Sigue siendo una parte clave del equipo. Le sonreí. Felicidades por el ascenso, Marcus. No fue sarcástico. Fue genuino. Porque ya estaba tomando una decisión, aunque todavía no lo supiera del todo. El viernes de esa misma semana tuve una llamada con Jennifer, mi cliente de retail. Era nuestra revisión mensual habitual. Hablamos sobre las métricas del mes, algunos ajustes que querían hacer en el sistema, planes para el próximo trimestre. Al final de la llamada, justo cuando estábamos despidiéndonos, Jennifer dijo algo casual. Por cierto, Laura, nuestro CEO mencionó tu nombre en una reunión ejecutiva esta semana. Estábamos discutiendo proveedores confiables. Tu nombre salió como ejemplo de por qué seguimos trabajando con tu empresa. Me quedé callada un momento. Guau, eso significa mucho, Jennifer. Gracias por decírmelo. No es gracias. Es la verdad. Hemos trabajado con muchos proveedores de software. La mayoría manda representantes que desaparecen después de cerrar el contrato. Tú nunca has hecho eso. Nosotros lo notamos. Nuestro equipo lo nota. Y aparentemente nuestro CEO también. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono. Algo se estaba solidificando en mi mente. Una claridad que no había sentido en días. Esa noche escribí mi carta de renuncia. No fue emocional. No fue un desahogo. Fue simple y profesional. 2 párrafos. Agradeciendo la oportunidad, indicando que mi último día sería en 2 semanas, ofreciéndome para facilitar cualquier transición necesaria. El lunes por la mañana se la entregué a Richard en persona. Su reacción fue interesante. Primero pareció genuinamente sorprendido. Luego confundido. Luego algo que podría haber sido preocupación, aunque lo disimuló rápido. Laura, esto es muy repentino. ¿Hay algo que podamos hacer para que reconsideres? No es repentino, Richard. Y no hay nada que cambiar. Es simplemente tiempo de seguir adelante. ¿Tienes otra oferta? Porque si es cuestión de salario. No es cuestión de salario. Era verdad. Ni siquiera tenía otro trabajo alineado. Pero eso no importaba en ese momento. Richard se reclinó en su silla, estudiándome. Entiendo que estés decepcionada por el ascenso. Pero renunciar es una decisión drástica. Piénsalo durante el fin de semana. Ya lo pensé. Mi decisión es firme. Hubo un silencio incómodo.
Richard tamborileaba los dedos en su escritorio, algo que hacía cuando estaba nervioso. ¿Y tus cuentas? Algunas son delicadas. Vas a dejar al equipo en una posición difícil. Ahí estaba. No lamentamos perderte o entendemos tu decisión. Sino preocupación inmediata por las cuentas. Por los números. Por lo que mi salida significaría para sus métricas trimestrales. Prepararé documentación completa para cada cuenta. Notas de todas las conversaciones recientes, estado de cada proyecto, contactos clave, particularidades de cada cliente. Lo que sea necesario para una transición suave. ¿Y hablarás con los clientes? ¿Les explicarás que tendrán un nuevo contacto? Si quieres que lo haga, lo haré. Richard asintió, pero podía ver que no estaba tranquilo. Bien. No era mi problema hacerlo sentir tranquilo. Las siguientes 2 semanas fueron agotadoramente productivas. Pasé cada día documentando meticulosamente todo lo que sabía sobre mis 11 cuentas. Creé documentos de 30, 40 páginas para cada una. Historiales completos. Preferencias de comunicación. Problemas recurrentes y cómo resolverlos. Proyectos futuros. Calendarios de renovación. Todo. Lo hice profesionalmente. Sin sabotaje. Sin dejar bombas de tiempo. Porque ese no es mi estilo, y porque quería poder mirarme al espejo después. También tuve llamadas individuales con cada uno de mis contactos principales en cada cuenta. No para despedirme dramáticamente. Solo para informarles que estaba dejando la empresa, que habría una transición, que yo había preparado todo para que fuera lo más suave posible. Las reacciones variaron. Algunos simplemente dijeron buena suerte en tu próximo paso. Otros hicieron más preguntas. Jennifer, mi cliente de retail, fue directa como siempre. ¿A dónde vas, Laura? Todavía estoy explorando opciones. ¿Y quién tomará tu lugar? La empresa asignará a alguien. He preparado toda la documentación necesaria. Eso no responde mi pregunta. ¿Quién específicamente? Honestamente, no lo sé todavía. Probablemente lo decidan esta semana. Hubo una pausa larga. Bien. Gracias por avisarme directamente. Mi último día fue un viernes. No hubo fiesta de despedida. Richard organizó un almuerzo rápido con el equipo en un restaurante cercano. Fue incómodo. La gente no sabía qué decir. Marcus hizo un brindis genérico sobre nuevos comienzos. Yo sonreí, agradecí, y me fui temprano diciendo que tenía cosas que organizar. A las 5 de la tarde, apagué mi ordenador de la oficina por última vez. Devolví mi tarjeta de acceso. Llevé mi caja de pertenencias personales a mi coche. No era una caja grande. Una planta pequeña, una taza con un chiste malo que mi hermana me había regalado, algunas fotos enmarcadas. Manejé a casa escuchando música alta. No me sentía triunfante. No me sentía vengativa. Me sentía ligera. Como si hubiera estado cargando algo pesado durante años y finalmente lo hubiera dejado en el suelo. No sabía qué vendría después. Tenía ahorros para 6 meses, quizás 8 si era cuidadosa. Tenía contactos en la industria. Tenía experiencia demostrable. Estaría bien. Lo que no sabía, lo que no podía saber todavía, era que Richard había cometido un error del que no podría recuperarse. Porque resulta que presencia ejecutiva no significa nada cuando tus clientes más grandes empiezan a hacer preguntas incómodas. Las primeras 2 semanas después de irme fueron extrañamente tranquilas. Actualicé mi perfil de LinkedIn. Contacté a algunos reclutadores. Tuve un par de conversaciones preliminares con empresas que estaban buscando gente con mi experiencia. Nada urgente. Solo explorando opciones. También dormí. Mucho. No me había dado cuenta de lo agotada que estaba hasta que no tuve que despertarme pensando en qué cliente podría necesitar algo ese día. Luego, en la tercera semana, recibí un mensaje de LinkedIn de David, el director de operaciones de mi cuenta de hospitales. Era breve. Laura, ¿tienes tiempo para una llamada rápida cuando puedas? No es urgente, pero me gustaría hablar contigo. Lo llamé ese mismo día. Laura, gracias por responder. Mira, he estado trabajando con tu reemplazo desde que te fuiste. Es un tipo agradable. Estoy seguro de que tiene buenas intenciones,
Pero, no es lo mismo. ¿Qué ha pasado?, pregunté, manteniendo un tono neutral. Nada terrible todavía. Pero tuvimos un problema técnico la semana pasada. Algo con la integración de inventarios entre dos de nuestras sedes. Le envié un correo explicando el problema. Me respondió diciendo que escalaría con soporte técnico. Eso fue hace 5 días. Todavía no he sabido nada. Me mordí el labio. Cuando yo estaba, habría hecho seguimiento ese mismo día. Habría verificado personalmente que el ticket se asignara a alguien. Habría pedido actualizaciones diarias hasta resolverlo. Pero ya no era mi problema. Lo siento escuchar eso, David. Estoy segura de que están en proceso de transición. Estas cosas toman tiempo. Supongo. Solo quería, no sé, ver cómo estabas. Y decirte que te extrañamos por acá. Gracias, David. Eso significa mucho. 2 días después, Jennifer me llamó directamente a mi celular personal. Nunca habíamos compartido números personales antes. Ella tenía el mío porque yo se lo había dado una vez durante una emergencia. Que ella lo usara ahora era significativo. Laura, necesito ser franca contigo. Tu reemplazo está a punto de perder nuestra cuenta. ¿Qué? Tuvimos nuestra revisión mensual ayer. Llegó 20 minutos tarde. No tenía preparados los informes que siempre preparabas. Cuando le hice preguntas específicas sobre nuestras métricas, tuvo que buscar las respuestas en sus notas. No las sabía de memoria. Y cuando le planteé un problema que necesitamos resolver antes del cierre del trimestre, básicamente me dijo que lo revisaría y me volvería a contactar. Probablemente está todavía familiarizándose con la cuenta. Laura, no me hagas perder el tiempo. Tú y yo sabemos que esto es diferente. Cuando tenías estas llamadas conmigo, conocías cada número, cada proyecto, cada problema pendiente. No tenías que revisar nada porque ya lo sabías. No era solo una intermediaria entre nosotros y tu empresa. Realmente entendías nuestro negocio. No supe qué responder. Escucha, continuó Jennifer, no te llamo para quejarme. Te llamo porque nuestro contrato se renueva en octubre. Y honestamente, estoy reconsiderando si queremos seguir con tu antigua empresa si tú no estás ahí. Jennifer, no puedo. No sería apropiado que yo. No te estoy pidiendo nada inapropiado. Solo te estoy diciendo la realidad de la situación. Haz con esa información lo que quieras. Después de colgar con Jennifer, me quedé sentada en mi sofá durante 1 hora, procesando. No me sentía satisfecha o vengativa. Me sentía extraña. Como si hubiera abierto una puerta sin querer y ahora hubiera cosas saliendo que no podía controlar. La siguiente semana, 3 clientes más me contactaron. Todos con variaciones de la misma historia. Los nuevos account managers no estaban a la altura. Problemas sin resolver. Falta de seguimiento. Respuestas genéricas en lugar de soluciones reales. Y luego empezaron las llamadas de Richard. La primera fue profesional. Laura, espero que estés bien. Te llamo porque algunos clientes han mencionado que han estado en contacto contigo. Solo quería asegurarme de que entiendes que, aunque ya no trabajas aquí, existe un acuerdo de no competencia en tu contrato anterior. Richard, los clientes me están llamando a mí. No al revés. Y no les estoy ofreciendo ningún servicio ni intentando robar clientes. Solo estoy respondiendo sus llamadas educadamente. Entiendo. Solo quería aclarar las expectativas. La segunda llamada, 2 semanas después, fue menos profesional. Laura, necesito que seas directa conmigo. ¿Estás planeando abrir tu propia consultoría y llevarte nuestros clientes? Richard, no he tomado decisiones sobre mi próximo paso todavía. Porque tengo clientes preguntando específicamente si pueden seguir trabajando contigo. Y legalmente no pueden. Firmaste un acuerdo de no competencia. Soy consciente de lo que firmé. Y cuando tome decisiones sobre mi futuro, me aseguraré de consultar con un abogado para entender exactamente qué significa ese acuerdo. Hubo un silencio tenso. Laura, no hagas esto difícil. Hemos sido justos contigo. Casi me reí. Casi. Pero solo dije, que tengas un buen día, Richard.
La verdad era que si había estado pensando en abrir mi propia consultoría. No por venganza. No para robar clientes. Sino porque, en las últimas semanas, me había dado cuenta de algo fundamental. Yo era buena en lo que hacía. Realmente buena. Y los clientes lo sabían. Lo valoraban. Y estaban dispuestos a pagar por eso. Pero también sabía que tenía que hacer esto correctamente. Legalmente. Profesionalmente. Contraté a un abogado especializado en acuerdos de no competencia. Le mostré mi contrato anterior. Lo leyó cuidadosamente. Bien, dijo después de revisar. Esta cláusula de no competencia es ambiciosa. Básicamente dice que no puedes trabajar en la industria de software empresarial en ninguna capacidad durante 18 meses después de dejar la empresa. ¿Es eso exigible? Probablemente no. La mayoría de estos acuerdos son demasiado amplios para ser exigibles. Pero eso no significa que no puedan intentar demandarte y hacer tu vida miserable durante meses. La pregunta es, ¿vale la pena el riesgo? Pensé en eso durante días. Porque no era solo cuestión legal. Era cuestión de quién quería ser. No quería ser la persona que se vengaba de su antiguo empleador. No quería drama. No quería demandas. Pero tampoco quería ser la persona que dejaba que el miedo la detuviera. Mientras tanto, las llamadas de clientes continuaban. Y las historias que me contaban se volvían más preocupantes. No eran solo quejas sobre servicio mediocre. Eran problemas reales que no se estaban resolviendo. Un cliente tuvo una actualización de software que causó problemas en su sistema. Mi reemplazo tardó 3 semanas en coordinar una solución. 3 semanas durante las cuales su equipo tuvo que hacer trabajo manual que el software debería haber automatizado. Otro cliente necesitaba modificaciones urgentes para cumplir con nuevas regulaciones de su industria. Mi reemplazo les dijo que lo plantearía en la próxima reunión trimestral con producto. 4 meses de espera mínimo. Cuando yo estaba, habría presionado para una resolución en semanas. Y Marcus, el nuevo vicepresidente, aparentemente estaba demasiado ocupado con estrategia de alto nivel para involucrarse en problemas individuales de clientes. Que, ya sabes, era literalmente su trabajo. En la 7ª semana después de mi partida, Jennifer me llamó nuevamente. Laura, necesito que seas honesta conmigo. ¿Vas a abrir tu propia consultoría? Esta vez no evadí. Estoy considerándolo seriamente. Bien. Porque si lo haces, quiero ser tu primer cliente. Jennifer, mi acuerdo de no competencia. Tu acuerdo de no competencia probablemente no vale el papel en que está escrito. He visto docenas de estos. Son amenazas vacías. Pero si estás preocupada, espera los 18 meses. Nosotros podemos esperar. O mejor aún, deja que ellos intenten demandarte y ve cómo eso le sale en relaciones públicas. Empresa demanda a ex empleada por ser demasiado buena en su trabajo. Sería un titular interesante. Me reí a pesar de mí misma. No es tan simple. Claro que lo es. Mira, aquí está la realidad. Tu antigua empresa nos está cobrando lo mismo por un servicio inferior. Eso no es sostenible. Vamos a cambiar de proveedor de una forma u otra. Preferiríamos cambiar a trabajar directamente contigo. Pero si no es posible, buscaremos otra opción. De cualquier manera, ellos pierden nuestra cuenta. Tú decides si quieres ese negocio o no. Después de colgar, llamé a mi abogado nuevamente. ¿Qué pasaría si simplemente ofreciera servicios de consultoría, no software? Si yo solo fuera una consultora independiente ayudando a empresas a optimizar su uso de software existente, sin vender ni desarrollar software yo misma. El abogado pensó por un momento. Eso probablemente estaría fuera del alcance del acuerdo de no competencia. No estarías compitiendo directamente con ellos. Estarías ofreciendo un servicio complementario. Probablemente. Nada es 100% seguro en derecho. Pero es una posición defendible. Especialmente si eres cuidadosa con cómo lo estructuras. Esa noche tomé mi decisión. Iba a hacerlo. No por venganza. No para fastidiar a Richard. Sino porque había una necesidad real que yo podía llenar. Porque era buena en esto. Y porque los clientes lo estaban pidiendo. Registré un LLC. Diseñé un logo simple.
Creé un sitio web básico. Optimización de software empresarial. Consultoría independiente. Nada elegante. Solo profesional. Luego llamé a Jennifer. Estoy dentro. Pero vamos a hacerlo todo correctamente. Contratos claros. Todo documentado. Nada que puedan usar legalmente contra ninguna de las dos. Perfecto. ¿Cuándo empezamos? En las siguientes 2 semanas, 3 clientes más se convirtieron en mis primeros clientes de consultoría. No los había perseguido. Ellos vinieron a mí. Y cada uno estaba dispuesto a pagar tarifas que, honestamente, eran más altas de lo que había esperado cobrar inicialmente. Mientras tanto, según me contaban mis antiguos contactos en la empresa, las cosas allá se estaban desmoronando. Richard estaba en reuniones de crisis constantes. Marcus había sido despojado de varias responsabilidades. Nuevos account managers estaban siendo contratados urgentemente, pero nadie podía ponerse al día lo suficientemente rápido. Y lo más significativo, en su llamada de resultados trimestrales, la empresa tuvo que reportar que habían perdido o estaban en riesgo de perder contratos por un valor de $890,000. No mencionaron mi nombre específicamente en la llamada pública, pero cualquiera que trabajara allí sabía exactamente de dónde venía esa cifra. 8 semanas después de mi renuncia, recibí un correo de recursos humanos de mi antigua empresa. Richard había sido trasladado a otro rol. Un eufemismo corporativo para degradado pero no despedido porque eso causaría problemas legales. No sentí satisfacción. Honestamente, sentí algo más cercano a la tristeza. Nada de esto tenía que haber pasado. Si solo hubieran valorado el trabajo real sobre la presencia ejecutiva imaginaria. Si solo hubieran reconocido que gestionar clientes complejos requería más que carisma superficial. Pero sucedió. Y ahora yo estaba en un camino completamente diferente. 6 meses después de dejar la empresa, estaba sentada en un café cerca de mi apartamento, revisando contratos. Tenía 5 clientes estables ahora. 3 eran de mis antiguas cuentas. 2 eran referencias que esos clientes me habían dado. No era un imperio empresarial. No estaba haciéndome rica. Pero estaba ganando más de lo que ganaba como account manager, trabajando menos horas, y lo más importante, trabajando en mis propios términos. Había contratado a una asistente administrativa para ayudar con facturación y programación. Estaba considerando traer a una persona más para gestión de proyectos si conseguía 2 o 3 clientes más. No porque quisiera construir una gran empresa necesariamente, sino porque había más demanda de la que podía manejar sola. Jennifer seguía siendo una cliente exigente. Pero ahora cuando me pedía algo a las 6 de la mañana, yo podía decidir si responder inmediatamente o esperar hasta una hora razonable. Esa autonomía valía más que cualquier título ejecutivo. David, de la cuenta de hospitales, me envió una cesta de regalo cuando se cumplió el primer año de nuestra nueva relación de trabajo. La tarjeta decía, gracias por no abandonarnos cuando las cosas se pusieron difíciles. Me hizo reír porque técnicamente yo había renunciado, pero entendía lo que quería decir. Marcus me agregó en LinkedIn hace unos meses. Lo acepté. No tengo resentimientos personales contra él. No era su culpa que le dieran un puesto para el que no estaba preparado. El sistema estaba roto, no él específicamente. Richard nunca me contactó directamente después de aquel último correo tenso. Escuché de terceros que eventualmente dejó la empresa completamente y consiguió un puesto en otra organización. Le deseo lo mejor genuinamente. La vida es demasiado corta para guardar rencor. Lo que aprendí de todo esto no es que las empresas son malvadas o que los jefes son todos incompetentes. No es tan simple. Lo que aprendí es que el trabajo invisible permanece invisible hasta que desaparece. Que presencia ejecutiva es frecuentemente código para algo más, algo que no tiene nada que ver con capacidad real. Que los clientes saben la diferencia entre servicio genuino y palabrería corporativa, aunque no siempre lo articulen claramente. Aprendí que el valor que aportas no siempre se refleja en tu título o tu salario. Y que a veces, la única forma de ser valorada apropiadamente es valorarte a ti misma primero y actuar en consecuencia. También aprendí que el éxito se ve diferente para cada persona. No necesito ser vicepresidenta de nada. No necesito gestionar un equipo grande o tener una oficina elegante o dar presentaciones en conferencias.
Lo que necesito es hacer trabajo que signifique algo, con personas que lo aprecien, en términos que funcionen para mi vida. La consultora tiene un nombre ahora: Soluciones Estratégicas LC. No es creativo, pero es claro. Mi sitio web tiene testimonios de clientes. Mi calendario está lleno pero no abrumador. Mis finanzas son estables. Duermo bien por las noches. Hace unas semanas, una joven me contactó por LinkedIn. Acababa de dejar su trabajo en una empresa de tecnología después de ser pasada para un ascenso. Quería consejos sobre cómo empezar como consultora independiente. Tomamos café. Le conté mi historia. Le compartí lo que había aprendido sobre estructuras legales, estrategias de precios, gestión de clientes, balance entre trabajo y vida personal. Al final de nuestra conversación, me preguntó: ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado? ¿De no haber peleado más por ese puesto? Lo pensé honestamente antes de responder. No. Porque pelear por ese puesto habría significado pelear por validación de personas que claramente no valoraban lo correcto. Y la vida es demasiado corta para eso. Ella asintió lentamente. Entonces, ¿cómo sabes cuándo es tiempo de irte versus tiempo de quedarte y luchar? Creo que lo sabes cuando te das cuenta de que el problema no es tu desempeño. El problema es lo que ellos eligen valorar. Y si lo que valoran es fundamentalmente diferente de lo que realmente importa para el trabajo, bueno, no hay cantidad de esfuerzo que vaya a cambiar eso. No sé si mi respuesta la ayudó. Estas decisiones son personales. Cada situación es diferente. No hay fórmulas universales. Pero sé esto: 2 años después de que Richard me dijera que no tenía suficiente presencia ejecutiva, estoy dirigiendo mi propia consultoría exitosa. Mis clientes me respetan. Mi trabajo tiene impacto directo y medible. Y lo más importante, me respeto a mí misma. Resulta que la presencia ejecutiva no se trata de llenar una habitación con tu voz o tu estatura física. Se trata de conocer tu valor, defender tu trabajo, y tener el coraje de caminar hacia algo mejor cuando la situación actual ya no te sirve. Algunas personas aprenden esa lección fácilmente. A mí me tomó perder un ascenso y renunciar a un trabajo estable para entenderlo realmente. Pero ahora que lo sé, no lo olvidaré. Y cada vez que un cliente nuevo me dice gracias por realmente escuchar o apreciamos lo mucho que te importa nuestro éxito, recuerdo por qué valió la pena todo esto. No fue por venganza. No fue para probar algo a Richard o a Marcus o a nadie más en esa empresa. Fue para probarme algo a mí misma. Que soy suficiente. Que mi trabajo importa. Que no necesito la validación de un sistema que no me valora para saber mi propio valor. Y esa es la lección más importante de todas. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.